La siguiente historia tiene lugar entre el año 1643 y el 1715 después de Cristo. Este capítulo va a estar dedicado exclusivamente a hablar del rey más famoso de la historia de Francia, Luis XIV, apodado como el Rey Sol, ya que su emblema era un sol, el astro al que todos deben la vida. Sí, así de flipa ahora este tío. No te hagas el chulito. Su reinado fue el más longevo de toda la historia mundial, al menos comprobable, con 72 años y 110 días. Reinó tanto tiempo que el siguiente rey de Francia sería su bisnieto. Para empezar esta historia comencemos por donde lo dejamos anteriormente, en 1643. Tras la muerte de su padre, Luis XIV fue coronado rey con tan solo 5 años, por lo que la regencia pronto recayó tanto en su primer ministro, el cardenal Julio Mazarino, como en su madre, la reina madre Ana de Austria. Mientras tanto, el pequeño Luis se dedicó a estudiar y a casi morirse en varias ocasiones. Ojo a esto. Con 5 años casi se ahogó en un estanque. A los 9 tuvo viruela y casi mocha. Luego le salió un tumor en un pezón. A los 17 le tocó gonorrea. Y poco después sufrió una grave intoxicación alimentaria y con fiebre tifoidea. El chaval salió vivo de milagro. Su vida parecía una entrega de destino final, una cosa muy loca. Además, los remedios de su médico personal le provocaron algo de calvicie, por lo que tuvo que usar pelucas el resto de su vida. Estas pelucas comenzarían a hacerse muy populares entre la corte francesa, dando origen a la época de las pelucas horteras por toda Europa. Y todo porque este rey se avergonzaba de la calvicie. Me tengo que pelar. Me tengo que pelar ya. No tengo un pelo. Este periodo de regencia estuvo lleno de guerras. Para empezar tenemos la Guerra Franco-Española, que había empezado durante el reinado de Luis XIII como parte de la Guerra de los 30 años. Otra guerra que todavía continuaba pero que estaba a punto de acabar. Nos habíamos quedado en la derrota española en Rocroi en 1643, a la que le siguió una nueva derrota en la Batalla de Lens, de agosto de 1648. Dos grandes victorias francesas obtenidas por un noble francés, Luis II de Borbón-Condé, apodado el Gran Condé. Este personaje, primo del rey, va a ser muy importante. Poco después se firmó la Paz de Westfalia, de 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años. La gran beneficiada en este conflicto fue sin duda Francia. Se reconocían oficialmente las anexiones de Metz, Toul y Verdún, y gran parte de Alsacia menos la de Cápolis y Estrasburgo, que mantuvieron su independencia, aunque por poco tiempo. Eso sí, la Guerra Franco-Española todavía continuó una década más. Esto es un infierno, Dios mío. El problema es que pronto surgió una nueva guerra civil en el interior de Francia, y esa fue conocida como la Fronda, que duró entre 1648 y 1653. Básicamente el conflicto fueron una serie de insurrecciones contra la creciente autoridad de la monarquía francesa y contra los impuestos de Mazarino. Este conflicto civil tiene 4 etapas, vamos a verlas de forma resumida. Etapa 1, la Fronda parlamentaria. Resulta que, tras acabar la guerra de los 30 años, Mazarino y el ministro de Finanzas, Particelli, pusieron una serie de impuestos que afectó sobre todo a los burgueses de París. Todo para llenar de nuevo las arcas del Estado y así poder continuar con la guerra contra España. Esto produjo gran indignación entre los miembros del Parlamento de París y de los otros tribunales, que se enfadaron y ordenaron la quema de todos los edictos financieros de Mazarino, y este ordenó mazo de arrestos. Esto derivó en la insurrección de París, la cual se llenó de barricadas y de protestas en plan a lo bestia. El nombre de Fronda viene de las ondas o tirachinas que portaban algunos sublevados en este primer levantamiento en París. Tal fue el caos que, en 1649, Mazarino, Ana y el pequeño rey tuvieron que huir de París escoltados por el Gran Condé para irse a vivir a Saint-Germain. El Gran Condé volvió a París para poner orden con el ejército, mientras que los burgueses del Parlamento veían que el pueblo llano se había descontrolado por completo. Así pues, estos parlamentarios decidieron firmar la Paz de Rueil, de 1649, donde se perdonaba su rebeldía. Eso sí, tenían que seguir pagando impuestos, que las guerras no se iban a financiar solas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria. Etapa 2. La Fronda de los Príncipes.
Ocurrió al año siguiente, en 1650. Nobles de todo rango se rebelaron contra el poder del cardenal Mazarino, incluso parte del clero. El gran impulsor de esta revuelta fue curiosamente el ambicioso Luis II de Borbón-Condé, el Gran Condé, quien se veía con un poder inmenso tras sus grandes victorias en la guerra, y estaba de Mazarino hasta los huevos, y decidió reemplazarle. Otros rebeldes fueron Gastón de Orleans, tío del rey, su hija, la conocida como la Gran Mademoiselle, o Armando de Borbón-Conti, hermano del Gran Condé. También destacó Jean-François Paul de Gondi, un ambicioso religioso que deseaba un cargo político, y el puesto de cardenal. El Gran Condé y otros nobles fueron arrestados, y luego Mazarino envió rápidamente al ejército real a Burdeos, centro neurálgico de esta rebelión, y logró una victoria aplastante sobre las tropas del mariscal Turena y la ayuda que les estaba proporcionando España. ¡Olé! Etapa 3. La unión de las frondas. Las victorias de Mazarino y el ejército real hicieron que los parlamentarios volvieran a tenerle miedito. Mazarino iba a volver a imponerle sus medidas déspotas, y eso no podía ser. Entonces las dos frondas, la parlamentaria y la de los príncipes, se unieron en una sola en diciembre de 1650. Esta unión logró que Mazarino, cagao de miedo, se autoexiliara a Alemania, no sin antes ordenar la excarcelación del Gran Condé. Con esto la cosa parecía ir calmándose, pero una última fronda estaba a punto de comenzar. ¡Otra y otra! Etapa 4. La fronda de Condé. Esta última fronda fue dirigida por el Gran Condé, quien se alió de nuevo con los españoles de Países Bajos, y estos enviaron a Carlos IV de Lorena a la lucha, un tipo que quería recuperar su ducado, que había pasado a Francia tiempo antes. Por cierto, los españoles aprovecharon la debilidad de los franceses para recuperar Barcelona en octubre de 1652, que como vimos anteriormente había sido ocupada durante la Guerra Franco-Española. Que bueno, eso también estaría dentro de la Guerra Franco-Española. El caso es que el Gran Condé fue a tomar París con un ejército de 7000 hombres, y esta ciudad se convirtió en un campo de batalla entre los frondistas y los realistas, ahora dirigidos por el mariscal de Turena, antiguo líder rebelde. La Gran Mademoiselle hizo bombardear desde la Bastilla a la caballería real en el barrio de San Antonio, y luego la ciudad fue devastada por el pillaje. También los ediles realistas del ayuntamiento fueron masacrados por soldados de Condé, disfrazados de obreros, y el edificio fue quemado. Por orden del rey, Mazarino llegó a París en 1652 a poner orden. Las tropas del Gran Condé fueron encadenando derrota tras derrota, y el tipo acabó teniendo que huir a los Países Bajos españoles. Mazarino, con el paso de los meses, fue logrando poco a poco calmar la situación, y en 1652 el pequeño rey Luis XIV aprovechó para entrar de nuevo en París y se instaló en el Louvre. Muchos conspiradores fueron encarcelados y la fronda por fin se acabó. Ahora sí, por fin. Mientras tanto, la guerra franco-española continuaba y el Gran Condé seguía siendo apoyado por los españoles. Él y el nuevo gobernador de Flandes, Juan José de Austria, tuvieron una importante victoria contra Francia en la batalla de Valenciennes de 1656. Mientras tanto, Mazarino lograba una alianza con Oliver Cromwell, el inglés que había creado una república en Inglaterra. Juntos vencieron a los españoles en la batalla de las Dunas o de Dunkerque, de 1658. También Luisito creó la Liga del Rin, una alianza entre Francia y unos 50 príncipes alemanes cuya idea era debilitar al emperador del Sacro Imperio, y en última instancia acabar él como emperador. Pero eso nunca ocurrió. ¡Oh! Al año siguiente, en 1659, terminó por fin la Guerra Franco-Española y se firmó la Paz de los Pirineos. Francia devolvió Cataluña a España, menos el Rosellón y partes de Cerdaña, que se las quedó para ella. También España tuvo que ceder algunas partes de Flandes. El Gran Condé fue perdonado por sus traiciones, ya que era primo del rey y no le podían liquidar tan fácilmente, y acabó luchando a las órdenes del Rey Sol en las guerras posteriores, de las que luego hablaré. Finalmente, fruto de este acuerdo, Luis XIV se casó con la infanta de España, María Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV de España y de la princesa Isabel de Francia. Vamos, que era su prima. ¡Oh! En el año 1661 el cardenal Mazarino murió y fue entonces, tras casi 20 años de estar a la sombra, cuando Luis XIV pudo comenzar a reinar de forma personal, sin necesidad de un primer ministro. La regencia había acabado.
A Luis XIV se le recuerda por ser el mayor exponente del absolutismo monárquico, es decir, que concentraba todo el poder del Estado. De hecho, su frase más famosa es «¡El Estado soy yo!». ¿La dijo de verdad o es un bulo? Posiblemente sea un invento, como la gran mayoría de citas, sobre todo si tienen la cara de Morgan Freeman, pero resume bastante bien su filosofía de vida. Mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro. Eso sí, para lograr la mayor eficiencia del gobierno necesitaba renovar el Consejo Real, y por ello lo dividió en 4 consejos especializados. El Consejo Superior se dedicó a los asuntos más importantes del reino, y fue el verdadero Consejo de Gobierno. El Consejo de Partes o Consejo de Estado o Consejo Privado fue una asamblea que reunía a los secretarios de Estado, ministros y otros magistrados. Tenía competencias judiciales y era presidido por un canciller, puesto que pasaría a ser el segundo en importancia en el gobierno. El Consejo de Finanzas o Hacienda se creó tras el arresto del antiguo superintendente de finanzas, Nicolas Fouquet, en 1661. Desde aquí se planificaban todos los asuntos financieros y económicos de la monarquía. Y finalmente el Consejo de Despacho se dedicó a la relación con las provincias y los asuntos exteriores. Para conseguir implantar las decisiones reales en las provincias era vital contar con funcionarios eficientes que las hicieran cumplir. Esa tarea fue para los intendentes, que fueron como gobernadores con amplios poderes. Podían presidir cualquier tribunal en su demarcación e incluso juzgar casos por sí mismos, y además tenían que velar por el mantenimiento de la ley y el orden, y tenían la facultad de reprimir cualquier actividad subversiva. Luis XIV trató con ahínco de eliminar los restos de feudalismo que persistían en algunas zonas de Francia, y para disminuir la influencia de la nobleza y el clero, obligó a muchos de estos a habitar con él la mayor parte del año en el fastuoso Palacio de Versalles, y no en los territorios donde eran condes o duques. ¿Por qué? Pues para tenerlos totalmente controladitos, a ellos y a sus familias. Así no podrían planear rebeliones contra él tan alegremente. Luis los mantenía todos completamente domesticados, entretenidos con extravagantes fiestas todos los días, así como con banquetes, representaciones de teatros y danzas y movidas del estilo. Al final, para mantener el costoso estilo de vida versallesco, los nobles estos acabaron dependiendo de los subsidios del rey, lo que limitó mucho sus finanzas. Así pues, estos dejaron de montar rebeliones para poder disfrutar de un estilo de vida lujoso y competir por un montón de chorradas completamente frívolas e intrascendentes. Otra cosa que hizo el rey Sol para disminuir el poder de la nobleza fue crear una nueva aristocracia que ocupara cargos importantes en la corte. Pero esta aristocracia no estaría basada en lazos de sangre real, de sangre noble, sino que eran plebeyos elegidos por Luis, y si éste quería podía echarles cuando quisiera. Los servidores del soberano y su corte fueron conocidos como la Maison du Roi, o Casa del Rey, y muchos de estos sirvientes se dedicaban a llevar a cabo la rutina diaria del rey, que era todo un espectáculo, desde que se despertaba hasta que se volvía a la cama. Finalmente, la economía comenzó a marchar relativamente bien gracias a la gestión económica de uno de los ministros más famosos del rey Sol, Jean-Baptiste Colbert. Este promovió una economía mercantilista e intervencionista, y desde el Estado hubo un gran desarrollo del comercio y la industria nacional mediante la creación de monopolios y fábricas estatales, como la fábrica de tapices de Gobelinos. También se elaboró el Código Negro para administrar el esclavismo en las colonias francesas. Por cierto, en 1662, el rey compró a Inglaterra la ciudad de Dunkerque, que aún a día de hoy está situada justo en la frontera con Flandes, o Bélgica. En estos primeros años de reinado, Luis XIV fue teniendo hijos con María Teresa. Luis, apodado el Gran Delfín, fue el primero, y luego vinieron 5 más que apenas vivieron algunos años. En el ámbito cultural, esta fue la época del barroco y el clasicismo francés, conocido como el Gran Siglo francés. El rey Sol apoyó a la Academia Francesa y permitió que florecieran grandes escritores, como Molière, padre de la comedia francesa, Jean Racine, autor de obras trágicas, Pierre Corneille, famoso por la tragicomedia El Cid, y Jean de La Fontaine, famoso por sus cuentos. Muchos de estos autores escribieron obras de teatro, las cuales fueron representadas en la Comédie Française, un teatro nacional de Francia situado en París y subvencionado por el Estado. También destacaría la condesa Madame de Lafayette, autora de la primera novela histórica francesa, La princesa de Clèves.
pero quizás el escritor más famoso sea Charles Perrault, conocido por multitud de cuentos infantiles como Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja o El Gato con Botas. Eso sí, sus versiones eran un poco más chungas que las que conocemos actualmente. Tengo miedo. En cuanto a arte visual, tenemos artistas como los pintores Charles Lebrun y Pierre Mignard, al escultor Antoine Coixvox y al retratista Yassin Rigoud. Finalmente destacaría André Lenotre, jardinero del rey y diseñador de los jardines de Versalles, entre otros, como los jardines de las Tullerías. En esta época nace también el estilo Luis XIV, un estilo de mobiliario lujoso y muy ornamentado. En música destacaron compositores como Jean-Baptiste Lully, iniciador de la ópera en Francia y creador de la tragedia lírica, y François Couperin, compositor de música clásica barroca. En 1661, Luis fundó la Academia Real de Danza y poco después la Academia de Ópera, dando un fuerte impulso al ballet. De hecho, Luis era fanático del ballet y un gran danzarín por lo que se ve. Algunas de las construcciones de esta época son, por ejemplo, Los Inválidos, un complejo arquitectónico creado originalmente como residencia para soldados y militares franceses retirados, para cobijar a los veteranos que se quedaban sin hogar e inválidos, de ahí el nombre. Su arquitecto fue Jean Ardouin Mansart. Dispone de una iglesia y, como curiosidad, los restos de Napoleón están ahí metidos. Ahora pasemos a hablar de Versalles. La ampliación del Palacio de Versalles duraría unos 20 años y estaría a cargo de Louis Le Boux hasta su muerte, siendo sustituido por François d'Orbay, y luego Mansart también hizo muchas cosas allí. Como ya conté, Versalles acabaría convirtiéndose en el auténtico palacio real en detrimento del Louvre. Se inauguró en 1664 con una gran fiesta. Veamos un poco más en detalle este palacio. En la parte central originaria, que fue remodelada entera, encontramos tanto las dependencias del rey como de la reina, cada una a un lado del patio central. En el interior de esta parte central, Mansart construyó la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, una gran estancia llena de espejos que eran complicados de hacer en la época, con la que el rey quería deslumbrar a los visitantes. Es increíble, es indescriptible. Tras esto se creó el ala sur, para alojar a los nobles y príncipes reales. Allí había cientos de habitaciones. Por otro lado, en el exterior, se construyeron dos caballerizas un poco alejadas, que contaban con más de 2000 caballos, aunque también tuvieron la función de ser escuelas militares. Y frente al palacio se crearon dos edificios dedicados a las labores de gobierno, las salas de los ministerios. También fue importante el Gran Común, que albergaba las cocinas y mesas de los oficiales de la corte, así como las habitaciones para los cortesanos. Tras eso llegó la construcción del ala norte, donde estaría ubicada la capilla real. Por otro lado, en los jardines, cerca del palacio, destaca el Gran Trianón, que era una especie de palacete residencial diseñado por Mansart. Aparte, como digo, estaban los gigantescos jardines, con fuentes con bombas de agua, un gran canal para navegar por él en barquitas y hasta un zoológico llamado la Casa de las Fieras. ¿Qué es ese animal? Es un animal. Por cierto, sobre Versalles existen muchos mitos completamente falsos, y voy a aprovechar esto para hablar de ellos. Se cuenta que en Versalles no existían los baños, y que todos los nobles se dedicaban a mear y a cagar detrás de columnas o cortinas o en cualquier lugar que pillaban, que todo olía fatal y que era un estercolero. Si habéis visto TikToks diciendo esto, lo siento, pero es falso. Porque sí, había baños en Versalles, los llamados sillicos de alivio. Se han contado cerca de 300 y existía una legión de sirvientes encargados de limpiar regularmente las estancias y las zonas comunes. Para antes de la Revolución parece que llegaron a instalar 9 retretes ya con cisterna. Aunque ojo, porque también parece ser que, por un problema de diseño estructural, algunas zonas del palacio ventilaban mal, y de hecho hay una queja de Voltaire respecto a esto, que estaba alojado al lado de un baño público y a veces le llegaban olorcillos chungos, pero nada fuera del otro mundo. También he escuchado decir que esta gente pensaba que el agua era peligrosa, que usaban un chapú en seco que hacía que se les cayese el pelo y que por eso llevaban pelucas, o que no sonreían en los cuadros por tener los dientes podridos, ya que se enjuagaban con su propia orina. ¿Qué?
Todo esto son chorradas y falsos mitos del periodo post-revolucionario, que creó mucha leyenda negra criticando a la realeza y a los nobles, diciendo que la corte eran una panda de depravados, sucios y guarros y bla 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 bla. Lo de siempre, vamos. Que estos tipos tampoco son santo de mi devoción, pero es importante ir desterrando falsas creencias históricas. Si os interesa el tema de la higiene en épocas pasadas, echadle un ojo a este libro, El olor de la Edad Media. It's fucking cool. Ahora volvamos al Palacio del Louvre. La columnata del Louvre, la fachada oriental de este palacio, fue construida en estos años por Claude Perrault, Louis Le Boux y Charles Le Brun. Este palacio, por cierto, hacia 1678 dejó de ser una residencia real y Luis lo convirtió en una galería de arte con exposiciones y todas esas cosas. Estos dos últimos artistas también levantaron el Palacio de Vaux-le-Vicomte, en Mancy, un palacio barroco construido para el intendente de finanzas Nicolas Fouquet. Sí, el ministro corrupto que luego sería detenido por D'Artagnan. La madre que os parió. Otra obra importante fue el Canal del Mediodía, una vía navegable que unía el río Garona en Toulouse con el mar Mediterráneo, uniendo este con el océano Atlántico. Esto fue posible gracias al ingeniero Pierre-Paul Riquet. Luis XIV también fundó la Academia de Ciencias de Francia, bajo el patrocinio de su primer ministro Jean-Baptiste Colbert. El marqués de Vauban, mariscal de Francia, es importante porque fue un ingeniero militar que desarrolló las fortificaciones estilo Vauban o Vauban, de traza italiana o estrellada, y construyó 12 por toda Francia, el llamado Cinturón de Hierro. Aparte desarrolló la Marina Real y creó un arsenal de galeras en Marsella y un puerto de guerra en Rochefort, entre otros. Finalmente, en París, el rey también tiró murallas y levantó parques y bulevares arbolados, como la Avenida de los Campos Elíseos, diseñada por André Lenotre. Otras construcciones importantes fueron el Pont Royal, un puente que cruzaba el río Sena, el Observatorio de París, construido en 1667, la Plaza Vendôme de 1699, que estuvo rodeada de edificios públicos, la Plaza de las Victorias para conmemorar sus triunfos, y la Puerta de Saint-Denis y la Puerta de Saint-Martín. Y dotó a la ciudad de una fuerza policial y de alumbrado público, con farolas por las calles principales. No eran eléctricas todavía, obviamente, y había gente encargada de ir encendiendo sus velas interiores una por una todas las noches. Qué aburrido es esto. Durante el reinado del Rey Sol, Francia se convirtió en la primera potencia de Europa, y esto lo consiguió principalmente a base de guerras. Y es que durante su reinado, Francia se metió en un sinfín de guerras exitosas contra las demás potencias europeas. Fueron en concreto 5, estas de aquí. Vamos con la primera. La guerra de devolución entre Francia y la España de Carlos II, el medio hermano de la esposa de Luis, su cuñado en resumen. Esta guerra ocurrió entre 1667 y 1668. Fue cortita, pero intensa. Todo comenzó cuando Luis XIV decidió invadir Flandes, es decir, los Países Bajos españoles, bajo el pretexto de que la dote de su esposa María Teresa de Austria no había sido pagada completa. Exigía el francocondado Luxemburgo, Henao y Cambrai. Rápidamente las plazas fuertes españolas fueron cayendo una tras otra, como por ejemplo Vinch, Charleroi, Tournai y Lille, o Lila, que fue la ciudad que más resistió el asedio francés. Pero es que desde la paz de los Pirineos las tropas en Flandes estaban hechas mierda y resistieron poquito. Mientras tanto, el Gran Condé ocupó el francocondado con un ejército de 70.000 soldados franceses. La resistencia española fue mínima y el francés simplemente se limitó a tomar la ciudad de Dola. Finalmente, Francia también atacó por mar zonas de Cataluña. España estaba algo jodida y sus tropas estaban metidas en la guerra de restauración portuguesa, por lo que tenía demasiados frentes y demasiados pocos soldados. Por todo esto pidió ayuda a las Provincias Unidas de los Países Bajos, a Inglaterra y a Suecia. 3 potencias a las que no les molaba nada las ansias expansionistas de Francia. Luis XIV, viendo el percal que se le venía encima, decidió negociar. Así, en 1668 se firmó el Tratado de Aquisgrán, en el cual España recuperó el francocondado, pero tuvo que ceder Lille, Tournai, Charleroi y otras plazas flamencas a los franceses. Y por otras razones, España también reconoció la independencia de Portugal, lo que, entre otras cosas, supuso el inicio de la decadencia de la España de los Habsburgo y el gran ascenso de Francia como potencia. ¡No! ¡No, joder!
El siguiente gran conflicto de Francia fue la Guerra Franco-Holandesa o Franco-Neerlandesa, que duró de 1672 a 1678, unos 6 añitos. Aquí Francia, a través del Tratado de Dover, se alió en secreto con Carlos II de Inglaterra, un rey de la familia Estuardo que había recuperado la corona tras toda la movida de la República Inglesa de los Cromwell. La pregunta aquí es, ¿para qué se aliaron estos dos tíos? Pues para atacar juntos a las Provincias Unidas de los Países Bajos, también conocida como la República de los 7 Países Bajos, o Netherlands, u Holanda, aunque técnicamente Holanda es una región dentro de los Países Bajos, pero eso no importa ahora. Ambos esperaban repartirse el territorio de esta próspera república comercial que les hacía la competencia, y el Rey Sol había prometido al británico darle parte de Amberes, aunque se discute si de verdad tenía intención de hacerlo o no. El caso es que se aliaron y atacaron Holanda. Al final en esta guerra fueron Francia, Inglaterra, Suecia, Munster y Colonia contra Holanda y luego España, el Sacro Imperio, Brandenburgo, Prusia y Dinamarca-Noruega. ¿Quién ganaría? Vamos a verlo. Venga, adelante. El Gran Conde y el Mariscal de Turena fueron conquistando diferentes fuertes en la zona del Rin, apoyados por tropas de Munster y del electorado de Colonia. Tongeren, Orsoy y Wesel cayeron en manos francesas rápidamente. Mientras tanto, los holandeses tenían más suerte en el mar. Una batalla naval famosa es la batalla de Solebay, de 1672, y también destaca la batalla de Texel, de 1673, una victoria holandesa ocurrida porque ingleses y franceses no se coordinaron bien y acabaron enfadados todos. Mientras tanto, los franceses tomaban Maastricht y Nimega y avanzaban hacia el norte hasta conquistar Utrecht. Lograron invadir todo el territorio rapidísimo, menos la capital, Ámsterdam. Este avance tan rápido fue gracias a que dentro de las Provincias Unidas había armado un movidote político bastante chungo. El gran pensionario, que era como el presidente de la República Holandesa, era el matemático Johan de Witt, y quería rendirse pues debía de ser un poco profranchute. Sin embargo, el joven Guillermo III, príncipe de Orange, que era capitán y almirante general, ansiaba hacerse con el poder y luchar contra los franceses. Y entonces Guillermo III aprovechó las turbulencias para arrebatarle el poder a Johan de Witt, el cual acabó linchado hasta la muerte por los orangistas junto a su hermano Cornelio de Witt. Joder, qué miedo, macho. Guillermo III de Orange, ahora con el cargo de Statuder, se alió con los Habsburgo y comenzó una lucha encarnizada contra Inglaterra y Francia, logrando frenar al Rey Sol a las puertas de Ámsterdam, ciudad que resistió gracias a que rompieron los diques de agua que defendían el territorio e inundaron los alrededores. Destaca la batalla de Senef, de 1674, donde Guille trató de echar a Condé y Turena de Flandes, y no lo consiguió, pero las bajas francesas fueron tremendas. Algo es algo, dijo un calvo. En 1674, Guillermo III de Orange firmó la paz con los ingleses en el Tratado de Westminster, y estos se retiraron de Países Bajos. Un enemigo menos, eso es bueno. Y hasta el Guille este se casó con su prima María, sobrina de Carlos II de Inglaterra. Años después ambos llegarían a ser reyes de Inglaterra, pero eso es otra historia. Eso sí, los franceses siguieron con la guerra unos años más, y no solo contra los holandeses. También el Gran Condé logró ocupar otra vez el Franco-Condado, que era territorio español, con lo que España y el Sacro Imperio también entraron en la guerra. ¡Otra y otra! A su vez, Turena logró derrotar al ejército imperial germano en la batalla de Entzheim, de 1674, y al año siguiente en Turkheim, lo que hizo que los franceses pudieran asegurarse la región de Alsacia. Sin embargo, el pobre Turena murió por un cañonazo en Saalbach, y el Gran Condé tuvo que ir a la región para defenderla de las tropas imperiales del general Raimondo Montecuccoli. De todas formas, Condé se tuvo que retirar por mala salud, y sin los dos generales franceses más talentosos, Francia comenzó a perder mucho terreno. ¡Oh! Por otro lado, también hubo algunas batallitas navales por la zona de Italia, como la batalla de Agosta, de 1676, donde palmó el almirante holandés Michiel de Ruyter,
Un duro golpe para las Provincias Unidas, quienes volvieron a perder en la batalla naval de Palermo. Guillermito III trató de recuperar la ciudad de Maastricht en 1676. Lo dio todo, pero acabó perdiendo en Kassel en 1677. Y como pasa siempre, ambos bandos acabaron exhaustos y firmaron la paz de Nimega de 1678. Francia tuvo que devolver el territorio holandés ocupado y a los españoles les devolvió Gante y Charleroi, entre otros lugares, a cambio de Ypres, Cambrai, Valenciennes, Kassel y un montón de sitios más. Y también todo el Franco-Condado, que pasaría a manos de Francia de forma prácticamente definitiva. Con todo esto, Francia se convirtió en la primera potencia militar, marítima y comercial de Europa. ¡De chocolate! Y es que si algo se le dio bien a Luis XIV, aparte de usar su ejército para sus fines, fue la de ganar territorios a base de juicios. Debido a las redacciones ambiguas de los tratados de la época, él y sus ministros, a través de una institución conocida como la Cámara de las Reuniones, lograron encontrar lagunas legales para reclamar territorios y agrandar el reino de Francia. Y a ministro de guerra llegó un joven estadista que sería clave en los éxitos militares de Francia, François Michel de Tellier, marqués de Louvois. Con tan solo 15 años llegó a ministro de guerra en 1677. Este tío modernizó las infraestructuras defensivas, las armas y el equipamiento. Por ejemplo, se empezaron a usar bayonetas de cubo y se reemplazaron los viejos mosquetes y las picas por los fusiles, más modernos y eficientes. En cuanto al ejército, permitió la escalada en la jerarquía a los militares en función de sus méritos, y no solo por familia, lo que daba más incentivos a muchos soldados a luchar. Fue Louvois quien dirigió un ejército en 1681 que conquistó la ciudad de Estrasburgo, en la región de Alsacia, que en aquel tiempo era parte del Sacro Imperio. Gracias a las argucias legales antes comentadas, Luis XIV logró anexarse toda Alsacia. Por cierto, como historia curiosa, en 1667 estalló el asunto de los venenos, y es que hubo varios casos de asesinatos por veneno entre nobles y aristócratas, y una investigación acusó a varios adivinos y alquimistas de vender estos productos para cargarse a gente importante. Se arrestaron a unas 200 personas y 34 fueron ejecutadas. También podríamos hablar del hombre de la máscara de hierro, una leyenda ubicada en esta época, aunque parece ser que todo se descubrió durante la Revolución Francesa. Resulta que supuestamente, encerrado en la prisión de la Bastilla en París, había un preso con una máscara de hierro, y las razones por las cuales había sido encerrado eran secreto de Estado. Así, unos teorizaron, como podemos ver en la película del mismo nombre, que podría haber sido un hermano gemelo del rey Sol, quien quería disputarle el derecho al trono. Otra teoría dice que fue un hijo ilegítimo que Luis XIII tuvo con su amante Luisa de Lafayette, cuñada de la escritora que mencioné anteriormente. Y finalmente otros piensan que, como Luis XIII no conseguía tener hijos tras años y años intentándolo, pidió a alguien que se tirara a su mujer, y luego decidió encerrar al padre para que la verdad nunca saliera a la luz. Luego otros dicen que el preso era Fouquet, Molière, un estafador llamado Matthioli o un espía que había sido amigo del rey llamado Dubreil. De todas formas, no se sabe ni siquiera si el preso existió realmente, así que todo queda como un enigma de la historia. Más misterioso que esto, pocas cosas. Ahora viajemos a América. Hacia 1642 comenzaron las guerras iroquesas, o guerras de los castores, llamadas así porque el comercio de pieles de castor fue un factor importante en este conflicto. Hubo dos bandos. Por un lado estaba la Confederación Iroquesa, que eran 5 pueblos: los Mohawk, los Oneida, los Seneca, los Cayuga y los Onondaga. Por otro lado estaba Nueva Francia y sus aliados indígenas, principalmente los hurones, los algonquinos y los Innu, quienes se llevaban a matar con los iroqueses desde mucho antes de la llegada de los europeos. La frontera entre ambos bandos fue el lago Ontario. Esta enemistad llevó a los iroqueses a acercarse a los neerlandeses instalados en la costa atlántica y empezaron a intercambiar pieles de castor y otros animales por armas de fuego que aprenderían a usar para luchar contra sus enemigos. ¡América! ¡Wow! ¿Cuál fue el problema? Pues que estos iroqueses se pusieron a cazar a tantos castores que prácticamente los extinguieron del territorio y tuvieron que ir al norte para cazar más. Ese territorio era de los hurones y así este conflicto comenzó a escalar.
mientras que la viruela hacía estragos en todas las poblaciones nativas del territorio. Con el paso de los años, los Mohawks se convirtieron en el pueblo dominante dentro de la Confederación Iroquesa y se pusieron a luchar tanto contra colonos blancos, sufriendo estos el famoso periodo de terror de la caza de cabelleras, como contra otras tribus del oeste y el sur, los Tionontate, los Ottawa, los Erie, los Conestoga o los Delaware. Los iroqueses eran imparables en su expansionismo y lograron llegar hasta las puertas de Montreal y de Quebec hacia 1660. Francia tuvo que enviar un ejército desde París para evitar el avance iroqués, y no lograron frenarles hasta 1684, aunque para ello tuvieron que armar a Shawnees, Illinois, Powhatamies y Miamis. En el Caribe, los franceses se hicieron con el control de la isla de San Cristóbal. Luego, hacia 1635, tomaron Guadalupe y Martinica, y también Santa Lucía hacia 1650. Allí se crearon plantaciones productoras de alimentos mantenidas mediante esclavos. En 1666, Jean II d'Estrées reconquistó la Guayana francesa y se empezaron a crear poblaciones. Pero de todas, sin duda, la colonia más importante de Francia fue Saint-Domingue, actual Haití, establecida en 1664. Y con el tiempo se convirtió en la colonia azucarera más rica de todo el Caribe. En estos años, Francia también se expandió no solo por América, sino también por África y Asia. En África, los franceses comenzaron a establecer factorías en Senegal, siendo la primera el puesto comercial de Saint-Louis, de 1659, que estuvo dedicada mayormente al comercio de esclavos. Algunos hijos de reyes africanos que vendían estos esclavos incluso se criaron en Versalles, y el rey albergaba la esperanza de cristianizar aquel continente. De hecho, parece que también envió misioneros a Etiopía. Finalmente, la Compañía Francesa de las Indias Orientales logró establecer colonias en Chandernagore, en Bengala, en 1673, y también en Pondicherry, más tarde en Yanaon, Mahé y Carical. Otras colonias se establecieron en las Islas Reunión, en las Islas Mauricio y en las Islas Seychelles. La mar de gusto, una maravilla. Volviendo a Nueva Francia, destacan las exploraciones de René Robert Cavelier de la Salle, que en 1682 recorrió la cuenca del río Mississippi desde los Grandes Lagos de Canadá hasta su delta, en el Golfo de México. A todo este vasto territorio se lo llamó la Luisiana, en honor al rey Luis XIV. A esta Nueva Francia se enviaron a miles de huérfanos para que fueran poblando el territorio, a la par que luchaban contra los nativos y despejando la zona. Por cierto, en 1701, el explorador Antoine de la Motte Cadillac fundó Fort Pontchartrain du Detroit, el origen del actual Detroit. Y como curiosidad, los coches Cadillac se llaman así por este tipo. Volvemos a Francia. El rey Sol estaba en pleno apogeo de su reinado. Todo le iba genial, el tío estaba que lo gozaba, mientras sus rivales estaban en la mierda. La España de Carlos II no levantaba cabeza, y el Sacro Imperio Romano Germánico se desangraba mientras luchaba contra el Imperio Otomano en la Gran Guerra Turca. Y ahora toca hablar de otra pequeña guerra entre España y Francia, la Guerra de las Reuniones, que duró un añito, entre 1683 y 1684. ¿Por qué empezó? Pues porque Luis, como siempre, quería seguir rascando territorio hacia el este, y atacó los Países Bajos españoles. Otra vez. Hoy es el día de la marmota. Esto lo hizo respaldado por los tratados antiguos, ya que sus cámaras de reuniones investigaron documentos antiguos y dictaminaron que le correspondían más territorios. En fin, todo era una burda excusa para que Francia controlara la orilla oeste del Rin. Estas cámaras fueron las que ya le hicieron tomar Estrasburgo, en Alsacia, un lugar importantísimo estratégicamente porque era por donde le podían entrar las tropas alemanas. Luego estaba Luxemburgo, otro punto de acceso a Francia que Luis XIV necesitaba controlar. Así, el ataque a esta ciudad dio comienzo a esta breve guerra contra España. Luxemburgo fue bombardeada por el mariscal francés Federico de Schomberg, mientras los alemanes, distraídos en otro frente, derrotaban a los turcos ante las murallas de Viena en la batalla de Kahlenberg, que por cierto parece ser que Francia y los otomanos habían pactado una alianza previamente, ojo con eso. Y los pobres genoveses que estaban ayudando a España recibieron por parte de la Marina Real francesa una serie de bombardeos que destruyó 2/3 de su ciudad. Al final, esta guerra acabaría con la tregua de Ratisbona, con Luxemburgo pasando a formar parte de Francia, y lo mismo con casi todas las ciudades ocupadas durante el conflicto.
Pero ojo que esta tregua no duró mucho, solo 4 años, ya que pronto estalló, como consecuencia de todo esto, la Guerra de los 9 años. Uy, 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 uy. De todas formas, vamos a dejar las guerras a un lado y vamos a hablar de matrimonios y romances por Versalles. En el año 1683, la reina María Teresa murió. ¿Creéis que Luis XIV se puso triste? Bueno, un poco sí, pero sus múltiples amantes le quitaron todas las penicas. Con su amante Luisa de la Vallière tuvo 4 hijos, que menos María Ana de Borbón, apodada Mademoiselle de Blois, no duraron mucho tiempo vivos. Con Françoise de Rochechouart, conocida como la Madame de Montespan, tuvo 7 hijos. De entre ellos destacan Luis Augusto de Borbón, duque de Maine, Luisa Francisca de Borbón, que se casaría con Luis III de Borbón-Condé, Francisca María de Borbón, que se casó con Felipe II de Orleans, y Luis Alejandro, conde de Toulouse. Y finalmente estarían otras amantes como Claudia de Vigne de Sollets y María Angélica de Fontanges, pero los hijos de estas son poco importantes. Por otro lado, el hermano del rey, Felipe de Orleans, aunque estuvo casado con Enriqueta Estuardo y luego con Isabel Carlota del Palatinado, parece ser que le iban más los tíos, y tuvo amantes varones como un sobrino de Mazarino o Felipe de Lorena, mejor conocido como el Caballero de Lorena. La residencia oficial de este hermano fue el Palacio de Saint-Cloud, a las afueras de París. Este es mi bungalow. Este es mi bungalow. En 1685, Luis XIV se casó con su amante, Madame de Maintenon. Fue un matrimonio secreto y morganático, es decir, entre 2 personas de rango social desigual. No tuvieron hijos, eso sí, pero esta relación es importante para entender lo que va a pasar ahora. Al parecer, esta Madame de Maintenon tenía gran influencia sobre el rey Sol, y muchos le atribuyen, por ser una ferviente católica, la revocación del Edicto de Nantes, entre otras cosas. Pero no se sabe bien. ¿Y a qué me refiero con el Edicto de Nantes? Pues a ver, Luis XIV se creía un dios en la tierra, y se dedicó a reforzar el galicanismo, que como ya conté, era una doctrina que buscaba limitar el poder papal en Francia para reforzar a la iglesia propia de Francia. Estas ideas venían de un intelectual llamado Jean Benigne Bossuet. Uno de sus objetivos fue el de imponer la uniformidad religiosa en todo el territorio, y para ello el rey revocó el Edicto de Nantes en 1685 y lo sustituyó por el Edicto de Fontainebleau, aboliendo todos los derechos de la minoría protestante. Surprise, motherfucker. De aquí son famosas las dragonadas. Estas fueron unas medidas de represión por parte de las tropas reales del rey contra los hugonotes insumisos. Consistía en obligar a los hugonotes más ricos e influyentes a alojar en su casa a regimientos de dragones, que eran como fusileros, y estos tenían carta blanca para vejar y torturar a sus anfitriones hasta que se convirtieran al catolicismo. Más que dragonadas, yo las llamaría cabronadas, la verdad. Luis también obligaba a los hugonotes a convertirse al catolicismo o destierro. Las escuelas e instituciones protestantes fueron prohibidas, y los sitios de culto protestante acabaron demolidos. Gracias a esto, prácticamente destruyó a toda la comunidad protestante de Francia, aunque condujo también a una catástrofe económica por la fuga masiva de capitales de los hugonotes, que se cifra en 300.000 personas. Ah, y también expulsó a los judíos de las colonias francesas, y a los gitanos varones del reino los condenó a servir de por vida en las galeras, remando como esclavos. Sus mujeres, por cierto, fueron rapadas y sus hijos encerrados en hospicios. Y no hay derecho a lo que han hecho. En fin, ahora toca hablar de la Guerra de los 9 años, que duró 9 años, obviamente. Todo el tema de la revocación del Edicto de Nantes contribuyó a crear un creciente sentimiento antifrancés en los países protestantes. Normal. Por otro lado, muchos reinos de Europa estaban hasta los huevos del creciente poder francés y de todas sus anexiones territoriales. Normal. Así llegamos al año 1686, año en el cual dirigentes católicos y protestantes se unieron en la Liga de Augsburgo para proteger la zona del Rin del Rey Sol. Entre sus miembros encontramos al emperador del Sacro Imperio Leopoldo I y gobernantes de estados alemanes como el Palatinado, Sajonia, Baviera y Brandeburgo. También se unieron las Provincias Unidas de Países Bajos, España, Portugal, Saboya y Suecia. Esta alianza fue conocida como la Gran Alianza Antifrancesa. En 1688, esta guerra de los 9 años comenzó cuando Luis XIV envió a sus tropas a invadir Aviñón y también el Palatinado, debido a una disputa sucesoria en este territorio germano. Para reclamar estos nuevos territorios contó con el apoyo de Inglaterra, gobernada ahora por el católico Jacobo II. El rey Sol tomó Philipsburg
y también ocupó Colonia y Lieja. Luego los franceses se dedicaron a bombardear Espira, Worms, Baden, Brisgovia, Maguncia, Bonn y un montón de sitios más. Esto indignó a la mayoría de príncipes alemanes. ¡Lo voy a matar! ¡Venga! ¡Te voy a matar en serio! Eso sí, todo iba guay para los franchutes. Sin embargo, justo en Inglaterra tuvo lugar la Revolución Gloriosa y la hija de Jacobo II, María II, acabó en el trono y su marido era Guillermo III de Orange, que era turboprotestante y que estaba de Luis XIV hasta los mismísimos huevacos. Para él, Luis era el Demo Borbón. Un humor a nivel, digamos, incultural. En resumen, que en el 89 Inglaterra se unió a la Liga de Augsburgo, que pasó a llamarse Gran Alianza y prácticamente toda Europa se posicionó contra Francia. El único apoyo que tuvo el Rey Sol fue el de los jacobitas, los partidarios del depuesto rey Jacobo II. Luis XIV suministró algunas tropas y ayuda militar a los jacobitas que aguantaban en Irlanda, pero Guillermo III les venció en la batalla de Boyne de 1690 y luego les dio el remate final en la batalla de Ogrin de 1691. Con esto ya adiós a los jacobitas. ¿Ya está? Venga, hasta luego. A pesar de ahora tenerlo todo en contra, Francia se manejó muy bien enfrentándose a todas las otras potencias que le rodeaban. Y es que los alemanes seguían dándose de tortas con los otomanos en la frontera oriental, lo que les restaba bastante potencia en el frente occidental. Así, Francia logró rápidas victorias en Flandes, en el Valle del Rin, en la frontera italiana y en el norte de España. Destaca la batalla de Fleurus de 1690, una victoria francesa dirigida por el duque de Luxemburgo, tras la cual lograron capturar la inexpugnable fortaleza de Namur, en lo que hoy es Bélgica, tras un largo asedio. Luego los franceses ocuparon Saboya tras derrotar a su duque Víctor Amadeo II en la batalla de Estafarda. En 1691 los franceses avanzaron por Flandes conquistando Mons y Jalé y logrando una potente victoria contra la Gran Alianza en la batalla de Lutz. Francia también tuvo éxito en batallas navales contra los anglo-holandeses, como en la batalla del Cabo de Béziers o de Vichy Heath, victoria conseguida gracias al almirante francés el conde de Tourville. Aunque eso sí, este almirante perdió en la batalla de Barfleur y luego seguido en la batalla de la Hougue o la Hougue, ambas de 1692. Se cuenta que Tourville, con solo 45 barcos, mantuvo a raya la flota anglo-neerlandesa de casi 100 barcos. De todas formas, el francés tuvo que acabar retirándose debido a que los ingleses le lanzaron barcos ardiendo, y con ello la Gran Alianza pudo frenar el creciente poderío marítimo francés. Boom, in your face. En 1693 ocurrió la batalla de Nirvinden, o de Landen, que fue extremadamente sangrienta. Las bajas anglo-holandesas fueron de unos 19.000 soldados y las francesas de 9.000. Aunque la victoria fue francesa, esta quedó bastante tocada. En 1694 los franceses lograron penetrar en España, venciendo en la batalla de Torroella, cerca de Gerona, aunque las tropas españolas les frenaron un poco en la batalla de San Esteban de Bas. De todas formas, los franceses finalmente lograron poner en sitio Barcelona durante el resto de la guerra. Un hecho importante fue el bombardeo de Bruselas por el ejército francés en 1695, que acabó con el edificio del ayuntamiento ardiendo, así como la destrucción de la Grand Place y un tercio de los edificios de la ciudad. Este hecho despertó la indignación de otras capitales europeas, porque Bruselas no era una fortaleza, sino una ciudad indefensa, y se cuenta que la idea de tanta destrucción solo era la de acojonar al personal. Lo que está pasando aquí, por favor, un poco de cordura. Este conflicto se internacionalizó, llevando la guerra al continente americano. Por ejemplo, en 1690 los franceses de la isla Tortuga y los colonos franceses de la parte oriental de la Española, que vivían allí desde las devastaciones de Osorio, comenzaron a tomar ya en serio la parte oeste de la isla de la Española y saquearon Santiago de los Caballeros. España fue a impedir el avance francés y obtuvo una gran victoria sobre los colonos franceses en la batalla de la Sabana Real de la Limonada, de 1691. De todas formas, al final de esta guerra, la parte oeste de la isla se la quedaría a Francia. ¡No! ¡No, joder! Mientras tanto, ingleses y franceses, con sus correspondientes aliados antiguoamericanos, se disputaron el control de América del Norte. Esa fue la Guerra del Rey Guillermo, iniciada en 1688, siendo una guerra a consecuencia de la Guerra de los 9 años.
El nombre viene por el rey de Inglaterra Guillermo III de Orange, quien trató de detener la expansión colonial francesa por Norteamérica y disputarle el dominio de los mares y el comercio. Los novofranceses estaban en inferioridad numérica comparados con los novoingleses, y por ello se aliaron con los nativos, como la Confederación Wabanaki. Por otro lado, los ingleses se aliaron con los iroqueses, pero sus relaciones nunca fueron buenas. Fueron años de pequeñas escaramuzas, destrucciones de aldeas, secuestros, matanzas y movidas del estilo. Por destacar algunos hechos importantes, hablaría de la batalla de Port Royal, de 1690, donde los ingleses tomaron la capital de Acadia. También es importante la masacre de la Candelaria, de 1692, donde un grupo de nativos comandados por franceses masacraron a un centenar de colonos ingleses en York. Y finalmente destacaría el sitio de Pemaquid, de 1696, un asentamiento inglés en Maine. Tras la victoria francesa, estos lograron destruir todos los asentamientos ingleses en Terranova. Finalmente, contra España destaca la expedición francesa a Cartagena de Indias, de 1697, que acabó con la ciudad colombiana siendo saqueada por Francia. ¡No! ¡No, joder! Un francés que dio mucha caña a los ingleses fue el gobernador de Nueva Francia, Pierre Le Moyne d'Iberville, quien logró vencerles en una batalla naval en la bahía de Hudson, ya que Inglaterra había creado allí la Compañía de la Bahía de Hudson para explotar los recursos de la zona. Pierre de Le Moyne d'Iberville también fue el encargado de iniciar la colonización de la Luisiana, y en el Golfo de México fundó ciudades como Biloxi y Mobile, alrededor de 1702, que empezaron siendo pequeños fuertes. Aquella cuenca del río Mississippi tenía gran importancia tanto comercial como política, y los franceses querían asegurarla a toda costa, y para ello establecieron relaciones estrechas con las tribus indias de alrededor, con la intención de protegerse de los ingleses. Y finalmente, en otros ámbitos coloniales, los ingleses les quitaron a los franceses Gorea y San Luis, en Senegal, mientras los holandeses se hacían con Pondicherry, en la India. Sí, las consecuencias de esta guerra ya habían llegado hasta la India. Volviendo a Europa, para 1696, todos los bandos estaban casi sin fuerzas y parecía que todo iba a quedar en tablas. La hambruna y la recesión económica comenzaban a hacer mella en todos los bandos. Por fortuna para Francia, el duque de Saboya, Víctor Amadeo II, se pasó al bando francés a cambio de que le devolvieran todo lo conquistado. Gracias a esto, los franceses lograron unas últimas victorias para quedar en mejor posición para negociar. Capturaron Milán, mientras el mariscal de Vendôme conseguía la rendición de la ciudad de Barcelona. Con todo esto, la Guerra de los 9 años acabó al año siguiente, en 1697, con el Tratado de Rijswijk. Luis XIV tuvo que devolverle a España Cataluña, los Países Bajos españoles y Luxemburgo. También devolvió a los alemanes otros territorios conquistados durante el conflicto, pero conservó Estrasburgo, en Alsacia. El rey Sol también tuvo que reconocer el reinado de Guillermo III y María II como soberanos de Gran Bretaña e Irlanda, y tuvo que dejar de apoyar al católico Jacobo II. También renunció a sus reclamaciones sobre el Palatinado y sobre Lorena, y esta pasó al duque Leopoldo I de Lorena. Este Leo I se casó con Isabel Carlota de Borbón-Orleans, la sobrina del rey Sol, y estos serían los abuelos de la famosa María Antonieta, pero ya llegaremos a eso. Por cierto, gracias al tratado este, Luis XIV también consolidó la posesión de Haití, o Saint-Domingue, ya de forma definitiva, y le devolvieron los territorios de Acadia en Canadá y Pondicherry en la India. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida, seguro. El Tratado de Rijswijk fue bastante mal recibido en Francia, aunque España quedó muy contenta. Y es que la generosidad de Francia en el tratado a favor de España favoreció un sentimiento de amistad con los gabachos que llevaría al rey Carlos II de España a designar como sucesor a su sobrino Felipe, duque de Anjou, que era nieto del rey Sol. Y es que Carlos II, apodado el hechizado por sus problemas de salud y mentales, estaba muy enfermo y no podía tener descendencia. Y su herencia era muy jugosilla. España, Nápoles, Sicilia, Milán, Países Bajos españoles y sobre todo la América hispánica. Ah, y Filipinas también. El rey Carlos II no lo sabía, pero esta movida con la sucesión conduciría a la última gran guerra del reinado de Luis XIV, la Guerra de Sucesión Española. Es como fuck.
Aparte del Borbón Felipe duque d'Anjou, el trono también era reclamado por un Habsburgo, Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio y archiduque de Austria. Leopoldo quería o ponerse él o colocar a su hijo Carlos, cuya abuela era hija de Felipe III de España. Luego estaba José Fernando de Baviera, candidato impulsado por Guillermo III de Gran Bretaña, pero el chaval murió de viruela, así que pasemos un poco de él. Ay, pobrecito. Año 1700. Entramos en el siglo XVIII, también conocido como siglo X, V, palito, palito, palito. Carlos II estaba en su lecho de muerte y al final decidió darle la sucesión al candidato francés, Felipe d'Anjou, aunque antes le obligó a afirmar que debía renunciar al trono francés. Así, Carlos II murió y el Anjou fue coronado como Felipe V de España. Un miembro de la familia Borbón había llegado al trono español. Con esto, Francia y España se convirtieron en aliadas. Al Papa me lo paso por los al rey de España no, porque es mi padre. Los oponentes Habsburgo aceptaron en un principio, pero pronto vieron que Luis XIV obtuvo el asiento de negros para vender esclavos en las colonias españolas, así como otros beneficios tope de guays, lo que ponía en riesgo el comercio inglés. Luego el francés siguió apoyando a los Estuardo, los católicos, contra Guillermo III y también reforzó las fortalezas con los Países Bajos, lo que puso en alerta a los Habsburgo. Todo esto llevó a que Gran Bretaña se uniera al Sacro Imperio, a las Provincias Unidas, a Austria y a Prusia para formar la Gran Alianza Antiborbónica en La Haya. Mientras tanto, España y Francia fueron apoyadas por Saboya, Baviera y Portugal. Y así, en 1701, comenzó la Guerra de Sucesión Española. Mal rollo, mal rollito, no. La guerra comenzó con Francia, España y Saboya ocupando el norte de Italia hasta el lago de Garda. El primer choque fue con los austríacos que intentaron detenerlos, y esa fue la batalla de Carpi, de 1701. Fue una victoria austríaca dirigida por el general Eugenio de Saboya. En 1702 los ejércitos franceses trataron de unir fuerzas con los bávaros, pero los austríacos lograron hacer retroceder a Luisito al otro lado del río Rin tras la batalla de Friedlingen. Aunque eso sí, uno de los mariscales franceses pudo ocupar el ducado de Lorena y la ciudad de Tréveris. Por su parte, Felipe V de España desembarcó cerca de Nápoles y logró pacificar el reino de las dos Sicilias en menos de un mes. Luego fue para el norte a unirse a las tropas francesas y venció a la Gran Alianza en la batalla de Santa Vitoria y luego en Luzzara. La Gran Alianza se hizo un poco de cacas y decidió ir a saco a por los hispano-franceses. Con esto en mente, enviaron a la lucha a un estadista tope de crack, John Churchill, el duque de Marlborough. Ya sabéis, el de la canción de Mambrú se fue a la guerra. Este noble inglés comenzó a ganar terreno a los franceses y recuperó Kaysersberg, Landau, Venlo o Lieja. Y poco después él y sus tropas asediaron Bonn, logrando echar a los franceses de allí. ¡A tu casa! Además, la flota inglesa sabía cómo hacer daño a España, y eso era atacando los barcos que venían de América con oro y plata. Intentaron hundir varios de estos galeones, destacando la batalla de Rande, ocurrida en la ría de Vigo, en Galicia, aunque parece que se pudo descargar la plata a tiempo. Por cierto, la situación en España se volvió complicada porque estalló una guerra civil entre austracistas y borbónicos. En 1703 ocurrió algo importante. Portugal y Saboya se cambiaron de bando. Pasaron de apoyar a los Borbones al bando austracista. El emperador del Sacro Imperio y archiduque de Austria, Leopoldo I, se vino muy arriba y nombró a su hijo Carlos como rey de España. En resumen, que técnicamente ahora había dos reyes de España. ¿Quién ganaría? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! En 1704, una flota anglo-holandesa conquistó Gibraltar y una flota hispano-francesa trató de recuperarla, dando lugar a la batalla de Vélez Málaga, en la que no consiguieron gran cosa, pero es famosa porque fue donde un joven soldado llamado Blas de Lezo perdió una pierna. Si queréis conocer toda la vida de este famoso marinero español, aquí os dejo el vídeo con su biografía, que forma parte de los vídeos de la América española y virreinal, que quedaron muy interesantes. Y si queréis aventura y ciencia ficción de la buena, os recuerdo que he publicado mi primera novela, Hadrosaurópolis, el cataclismo celestial, una mezcla entre Juego de Tronos, Jurassic Park e Indiana Jones. Te dejo el book trailer aquí arriba. ¡Oh, yes! Continuando con la guerra, los ejércitos de Luis XIV y de Baviera pretendían conquistar Viena, la capital austriaca, y así dar un duro golpe al bando de Habsburgo. Y estuvieron cerquita, pero fueron derrotados por el duque de Marlborough y Eugenio de Saboya en la batalla de Blenheim.
de 1704. Gracias a esta tremenda victoria, los Habsburgo pudieron conquistar Baviera, que estaba aliada con los Borbones, y este estado alemán dejó de ser un problema. Blenheim fue una victoria austracista clave en esta guerra. Francia tuvo 34.000 soldados muertos y 14.000 presos, y además perdió a su principal aliado en Europa Central. Para muchos, este fue el punto de quiebre de Francia, el fin de su supremacía militar. En 1705 los ingleses lograron que los catalanes se rebelaran contra los Borbones a favor de los austracistas, y hubo una guerra civil dentro de la guerra civil, que acabó con Barcelona siendo bombardeada y tomada por Carlos de Habsburgo, quien logró echar a los Borbones de allí. Valencia también se pasó al bando austracista, por cierto, menos Alicante, y Zaragoza también. Es decir, todo lo que era la corona de Aragón era más de los Habsburgo, en resumen. El rey de España, Felipe V, tuvo que huir de Madrid cuando se enteró de que un ejército anglo-portugués le había entrado desde Portugal por los valles del Duero y el Tajo e iba hacia él. El archiduque Carlos logró llegar a Madrid para ser coronado oficialmente rey de España, pero el recibimiento fue muy frío por parte de la población. No parecía tener demasiados apoyos. Es un fucking panza que no hace nada en su vida. En Austria, en 1705, el emperador Leopoldo I murió y dejó a su hijo José I como archiduque de Austria y también como emperador del Sacro Imperio. Este José I era el hermano mayor de Carlos, el que reclamaba el trono español, y moriría pronto, y eso será importante para luego. Mientras tanto, en el resto de Europa el bando borbónico era derrotado en la batalla de Ramilly de 1706, gracias a la cual el duque de Marlborough logró tomar casi todos los Países Bajos españoles. Tomó Bruselas, Brujas, Lovaina, Ostende, Gante y Malinas. Por otro lado, en Italia, Eugenio de Saboya logró levantar el asedio de Turín y pudo avanzar hasta Milán a la vez que otro ejército del bando austracista conquistaba el reino de Nápoles. Con estos movimientos, Francia no tuvo más remedio que retroceder y salirse de Italia. Por cierto, al igual que en la guerra anterior, esta también tuvo repercusiones entre las colonias inglesas y francesas y españolas de América, lo que se llamó la Guerra de la Reina Ana, por Ana Estuardo, quien era la reina de Gran Bretaña en aquel tiempo. Los ingleses, dirigidos por el gobernador James Moore, comenzaron atacando San Agustín, en la Florida, en 1702, y lograron echar a los españoles de allí tras la masacre de Apalache, en la cual los ingleses destruyeron una floreciente red de misiones españolas y prácticamente aniquilaron a tribus apalaches y timucuas. Por otro lado, los franceses y sus aliados indígenas, liderados por el militar Jean-Baptiste Hertel de Rouville, atacaron Nueva Inglaterra desde Canadá, destacando la destrucción de Deerfield, en Massachusetts, en 1704. Allí apresaron a más de 100 colonos y los llevaron a Montreal para intercambiarlos por otros prisioneros durante la guerra. Me la suda. En los años siguientes continuaron los ataques. Los británicos intentaron tomar Quebec, pero fracasaron. Sabían que debían dar un golpe fuerte a los franceses, y para ello debían tomar la Acadia. Así, en 1710, el almirante inglés Francis Nicholson logró capturar el bastión francés de Port Royal y hacerse con el control de Acadia, que se convirtió en la provincia británica de Nueva Escocia. Todos somos americanos. En España, en 1707, tuvo lugar la batalla de Almansa. En esta batalla, Felipe V de Borbón logró vencer a una coalición anglo-luso-holandesa y pudo comenzar a recuperar algunas zonas de España: Valencia, Denia, Zaragoza, Játiva, Lérida, Alicante. Tras esto se abolieron los fueros de Valencia y de Aragón, mediante el decreto de nueva planta, pero eso es otra historia. Bueno, es lo que hay que hacer. A pesar de estos éxitos en tierra, en el mar los borbónicos solo hacían más que perder terreno, bueno, o agua, como en Orán, Cerdeña o Menorca. El rey Sol se animó a enviar una expedición naval a Escocia, pero Marlborough aprovechó para atacarle en la batalla de Oudenarde de 1708, lo que hizo a Francia retirarse de los Países Bajos españoles y de una serie de localidades ya anexadas a Francia, como Lille, un punto clave en la defensa de Uban. Yes, lo que pasa que the game was difficult, ¿eh? A estas derrotas se les unió la hambruna y la ruina de las arcas de Francia. Por ello, el rey Sol pidió la paz, pero claro, le exigían que Carlos fuera rey de España y que contribuyera a echar a Felipe V si se resistía. Francia se negó y continuó la guerra. Eso sí, Luisito decidió retirar a sus tropas de España y ponerse a la defensiva en Francia. En resumen, que abandonó a Felipe V y decidió defender sus fronteras. Pinta feo eso. De 1709 destaca la batalla de Malplaquet, donde el rey Sol
pudo aguantar un ataque de Marlborough en la frontera franco-belga, aunque poco después este se hizo con el control completo de los Países Bajos españoles. En 1710, Carlos de Habsburgo volvió a tener alguna victoria en el este español, como la batalla de Almenar y la batalla de Zaragoza. Tras esto logró entrar en Madrid por segunda vez. Sin embargo, Felipe V y el mariscal de Vendôme lograron dos grandes victorias, la primera en Brihuega y la segunda en Villaviciosa. Gracias a estas victorias, la guerra en la península ibérica dio un vuelco decisivo a favor del lado Borbón. Era evidente que la mayor parte de España estaba a favor de Felipe V y que Carlos de Habsburgo tenía poco que hacer allí. Becarios no. En el norte de Francia, la derrota francesa en el sitio de Bouchain de 1711 dejó al general inglés de Marlborough vía libre para llegar hasta París, aunque Francia pudo resistir y recapturar Bouchain. Pero para complicar las cosas, en el centro-sur de Francia estallaron las revueltas de los camisardos, un grupo de hugonotes contrarios a la revocación del edicto de Nantes. No consiguieron mucho, la verdad. Poquito ha durado. En 1711, el hijo del rey Sol, el Gran Delfín, murió de viruela con 50 años y se nombró heredero a un hijo suyo, Luis el Pequeño Delfín. Pero justo una epidemia de sarampión ocurrida en 1712 se cargó a este pequeño delfín y a dos de sus hermanos, y otro murió al caerse de un caballo. Los caballos siempre conspirando. ¡Borchenoso! En fin, fueron muertes en cadena, una cosa muy loca. Otra vez aquello parecía una peli de Destino Final. Con todo esto, la sucesión en Francia también se estaba complicando bastante. Pero bueno, todavía quedaba un niño vivo para ser heredero, uno de los hijos del pequeño delfín. El curso de la Guerra de Sucesión Española dio un nuevo giro cuando en 1711 el emperador José I murió. El único heredero posible para ser emperador del Sacro Imperio y archiduque de Austria era Carlos VI de Habsburgo, el que quería ser rey de España. Y esto era un problema para todos. Nadie quería volver a los tiempos en los que un emperador Habsburgo controlaba España, Alemania y casi medio mundo. Demasiado poder en manos de una sola persona. Esto hizo que Gran Bretaña cambiara de bando y se pusiera del bando francés y español. Lo nunca visto. Pronto se empezó a negociar una paz en secreto. La última gran batalla de esta guerra fue la batalla de Denain, de 1712, ocurrida en el norte de Francia, en la que el general francés Villars obtuvo una victoria decisiva contra el bando austracista que le permitió recuperar algunas plazas perdidas. Los acuerdos de paz llevados a cabo entre 1713 y 1715 culminaron en el Tratado de Utrecht y luego en el de Rastatt y Baden. Felipe V se quedó como rey de España y con sus colonias americanas, pero una condición indispensable para la paz era que las coronas de España y Francia quedarían separadas. Si un Borbón ocupaba uno de los reinos, debía forzosamente renunciar al otro. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Por cierto, Felipe V en esos años tuvo que sitiar y recuperar Barcelona, lo cual consiguió en 1714. Fue un asedio complicado, donde resistieron con fiereza la Coronela de Barcelona, una milicia urbana y otras tropas partidarias del archiduque Carlos. Y finalmente al año siguiente recuperó también Mallorca de manos británicas. Por su parte, los Habsburgo austríacos se quedaron con Milán, Flandes, Cerdeña y Nápoles, mientras que Saboya se hizo con Sicilia, aunque luego la intercambió por Cerdeña. Y Gibraltar y Menorca se quedaron en manos inglesas. En resumen, que España perdió todas las posesiones europeas más allá de la península. Y bueno, no queda más que hoy pues agachar la cabeza y comer la mierda. También el elector de Brandeburgo se convirtió oficialmente en rey de Prusia, mientras que se creaba el electorado imperial de Hannover. Los dirigentes de esta Hannover fueron una familia que acabó en el trono británico, pero eso es otra historia. Por otro lado, Francia tuvo que reconocer la sucesión protestante en Inglaterra, desmantelar las fortificaciones de Dunkerque y abandonar Ypres, Tournai y otras zonas de Flandes, pero a cambio obtuvo el Principado de Orange. Luis XIV también tuvo que ceder varias colonias americanas a Inglaterra, como Acadia, que se convirtió en Nueva Escocia, y también Terranova, la bahía de Hudson y la isla de San Cristóbal, así como los derechos de la trata de esclavos y ventajas comerciales con América. En resumen, aunque en la Guerra de los 9 años todos perdieron bastante, podríamos decir que el menos perjudicado fue el Imperio Británico, que comenzaría a despegar cosa mala. ¡Oh, yeah! ¡Fiesta! ¡Yeah! Los últimos años de reinado de Luis XIV estuvieron marcados por cierto declive de la hegemonía francesa en el continente, el fracaso de su política colonial y mucho malestar social debido a las múltiples hambrunas del reino.
El rey Sol murió el 1 de septiembre de 1715, a los 77 años. Parece ser que de una isquemia en una pierna complicada con gangrena. ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! Dejó su reino a su bisnieto Luis XV, de 5 añitos de edad. Francia seguía siendo un estado poderoso, pero también extremadamente endeudado por todas las guerras en las que se había metido. ¿Lograría Luis XV estar a la altura de su bisabuelo? Lo sabremos en el siguiente capítulo. Y aquí acaba este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like y suscríbete a este canal si no lo estás ya. Aquí te dejo otros vídeos de historia que podrían gustarte. Y recuerda que mi primera novela ya está disponible en Amazon. Adrosaurópolis, el cataclismo celestial. Nos vemos muy pronto con más historia.